Un buen día, cordial salud. Mi nombre es Julia Fernanda Vitrago Rondón. En este momento voy a explicarles el blog de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno y en menos medida por fósforo o azufre. En otros elementos también se encuentran con el hierro, cobre y magnesio. Son polímeros no ramificados de aminoácidos que se unen mediante enlaces penetrantes. La estructura de las proteínas se conforma en 4 partes. La estructura primaria son secuencias de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria son los puentes de hidrógeno en el esqueleto de peptídeos. La estructura terciaria son plegamentos tridimensionales de una proteína debido a las interacciones entre sus cadenas laterales. La estructura coordinada es la que se da con las proteínas compuestas formando una cadena de aminoácidos. ¿En qué consiste el mecanismo de unión del oxígeno por las hemoproteínas? Este proceso es la unión del oxígeno a las hemoproteínas. Implica una interacción específica entre el oxígeno y el grupo hemo en las proteínas. Esta interacción es entre el oxígeno que se une al átomo de hierro del grupo hemo, lo que provoca una reorganización de la estructura de las proteínas. Esta reorganización estructural tiene un impacto directo en la afinidad de las proteínas por el oxígeno, permitiendo que el oxígeno se dé de una y se libere según la necesidad del organismo. En esta parte del blog vamos a hablar de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Estructuralmente puede ser clasificado en monosacáridos como la glucosa, disacáridos como la sacarosa y polisacáridos como el almidón y las células. Funcionalmente, los carbohidratos son fundamentales como fuente de energía para las células. Estructura de los carbohidratos. Los carbohidratos se componen en 4 partes. 1. Glucosa. La glucosa es un monosacárido que adopta una estructura de anillo en forma de piranosa. 2. Fructosa. La fructosa es un monosacárido que adopta una estructura de anillo en forma de furanosa. 3. Sacarosa. La sacarosa es un disacárido que se forma a partir de la unión de la molécula de la glucosa, una molécula de fructosa mediante un enlace glicosídico. Almidón. El almidón es un polisacárido que se forma a partir de la unión de muchas moléculas de la glucosa mediante enlaces glicosídeos. Los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son un componente fundamental de la dieta humana y desempeñan varias funciones importantes en el cuerpo. Sirven como fuente principal de energía ya que se descomponen una glucosa que se utiliza para las células para producir energía. Además son componentes estructurales importantes de las células. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estructuralmente pueden ser clasificados en triglicéridos como los aceites y las grasas, fosfolípidos como la lecitina y esteroidos como el colesterol. Fundamentalmente, los lípidos son fundamentales como fuentes de energía. Estructura de los lípidos. Los lípidos se conforman en ácidos grasos, que son moléculas lineales con una cadena de carbono y grupos metílicos. Gliceros es el alcohol con 3 grupos de hidróxido. Y enlaces enlaces que se forman entre los ácidos grasos y el glicerol. Igualmente están los triglicéridos, 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Fosfolípidos, lípidos que contienen un grupo de fosfato y lípidos que contienen un grupo esterilizado. Igualmente se encuentran los cerámidos, lípidos que contienen un grupo de amino. Los lípidos tienen una estructura que incluye ácidos grasos que son moléculas lineales con una cadena de carbono y grupos de metilio. Igualmente que el carboxilo en el extremo y glicerol es un alcohol con 3 grupos de hidroxilo. Estos componentes se unen mediante enlaces ester formados triglicéridos que son los lípidos más comunes. Además existen otros tipos de lípidos como los
fosfolípidos que contienen un grupo de fosfatos, los esteroles que contienen un grupo de esterilizado. Por último, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Este está estructuralmente compuesto por nucleótidos unidos en enlaces fosfodientes fundamentales. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son fundamentales para el almacenamiento de transición, expresión e información genética. La estructura de los nucleicos son el ARN es una molécula que se encuentra en el citoplasma de las células. Se sintetiza a partir del ADN y actúa como intermediario en la expresión de los genes del ADN. Puede tener diferentes funciones como la síntesis de las proteínas, la regulación de la expresión genética y la transmisión de información genética. Igualmente está el ADN. ¿Qué es el ADN? Es la materia genética que se encuentra en el núcleo de las células. Es una molécula larga y completa. Contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas y la regulación de los procesos celulares. Los ácidos nucleicos, que incluyen el ADN y el ARN, desempeñan funciones fundamentales en la vida celular, como el almacenamiento y la transmisión de información genética.